Vamos a la palabra. Estamos compartiendo esta serie que le puse como nombre Puente Invisible. Y me refería a que nuestras palabras no solamente comunican, no solamente transfieren, no solamente transmiten algo, nuestras palabras también nos conectan. Di conmigo, conectar. Nuestras palabras nos conectan en nuestras relaciones con personas, nos conectan, son como puentes que nos unen a otras personas, pero también son como puentes que nos unen a otras realidades que no tenemos hoy. Son como puentes que nos llevan a que algunos deseos se cumplan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar orando, deseando y anhelando algo y hablando lo opuesto. En otras palabras, tú no puedes estar pidiéndole a Dios que te recuperes físicamente y estás en un tratamiento y es algo complicado en tu salud y estás confiando en Dios para que el Señor ponga su mano y te ayude en la recuperación en medio de este tratamiento, y no puedes estar meditando la palabra y a la vez estar hablando en contra de tu recuperación, porque no funciona. Si tú quieres recuperarte físicamente, tienes que hablar de eso, tienes que hablarle así a Dios. ¿Por qué? Porque Él te escucha. Pero tienes que hablar así a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú te escuchas. Hace años se hizo un estudio y las células de nuestro organismo tienen una capacidad auditiva, no igual al del sentido de nuestros oídos, pero tiene una capacidad auditiva. Así que tus células escuchan lo que tu voz está diciendo continuamente. Entonces, cuando tú dices, me siento pésimo, estoy tan cansado, estoy estresado y encima tengo síntomas de gripe, me va a agarrar una tremenda, ese fin de semana no me paro de la cama porque voy a estar súper resfriado. ¿Sabes qué pasa? Todas tus células están escuchando eso, que estás cansado, estresado, estás cargado y encima agripado. Y todos se ponen de acuerdo, wow, estamos súper estresados. Todas sus células dicen, estamos listos para meternos a la cama. No salimos, es más, el lunes tampoco nos queremos levantar. ¿Por qué? Porque todo tu organismo tiene una capacidad para escucharte. Ahora, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, escuchando aquello que tú estás apuntando? Así que nuestras palabras nos conectan también a una realidad futura, inmediata o a un plazo mucho más largo. Tú no puedes estar hablando un tipo de palabras contradictorias, negativas sobre tu vida y sobre otras vidas y tener un buen resultado para ti mismo y en relación con otros. No. ¿Por qué? Porque dijimos el primer domingo que el corazón y la boca tienen una conexión especial en la Biblia. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. Entonces cuando digo, ups, se me escapó. ¿Se me escapó de dónde? De adentro. Wow, yo no quise decir eso, se me fue esa frase. ¿De dónde se me fue? No se fue de la mente y del corazón de tu vecino, de tu mujer, amigo. No, se fue de nosotros mismos. ¿Pero de dónde? De adentro. Entonces, cuando nos escuchamos hablar en forma negativa, peyorativa, o insultando, ofendiendo a otras personas, o nosotros mismos insultándonos, soy incapaz, soy un perdedor, soy una bestia, he perdido esta inversión, soy un bruto. ¿Han escuchado eso o no? A veces se han dicho eso ustedes de vez en cuando. Y dices, se me escapó. Otros ni siquiera se dan cuenta, se siguen insultando. Tú no puedes vivir así insultándote a ti mismo e insultando a otras personas y pensar que te va a ir bien en la vida. ¿Sabes cómo te va a ir? Como los insultos que te estás haciendo. ¿Y sabes cómo va a ir la relación con las otras personas? De la misma manera como te estás conectando con ellos. Si tú te conectas con insultos, hiriendo, ofendiendo, dañando a otras personas, exactamente ese va a ser el resultado que vas a tener. Las otras personas van a reaccionar exactamente como son tus palabras. Así que vamos a seguir hoy día compartiendo y escribí 2 puntos importantes, porque nuestras palabras nos están conectando con nuestras relaciones, pero también nos están conectando con nuestro futuro. Y quiero compartir un primer tema, le he puesto el perdón a través de palabras. Me puse a pensar que una gran cantidad del daño que las personas cargan en sus vidas
tiene que ver por palabras que otros soltaron en contra de ellos. No solamente son palabras, hay muchas formas de ser dañado en la vida, pero un porcentaje alto del daño que se recibe es por palabras que se soltaron en contra de una persona. Ahora, si las palabras tienen poder para dañar, me puse a pensar que con mayor razón tienen poder para sanar. Cuando expresan el sentir de alguien que pide perdón con un corazón arrepentido. De eso quiero hablar en esta mañana un poco, porque es importante hablar del perdón en la iglesia. Cuando hablamos de un Dios perdonador, de un Dios que por encima de todo nos ama y nos perdona, ¿cómo no sacar ventaja de ese Dios que es nuestro Padre y aprender un poco más de una cultura de familia, teniendo un Padre como el que tenemos, y entender cómo nosotros podemos perdonarnos en forma continua? ¿Quiénes se equivocan en forma continua? ¿Quiénes hablamos en forma continua y nos arrepentimos de las cosas que hemos dicho? Entonces, de esa misma forma continua, deberíamos ser cuasi expertos en saber pedir perdón y en saber otorgar perdón. ¿Por qué? Porque el perdón viene a ser entonces un tema básico en la Biblia, pero lo hemos puesto en la iglesia como un tópico remarcado, el nombre, el título, pero me parece que en la práctica tú y yo necesitamos seguir aprendiendo un poco más en cuanto al perdón, cómo lo presentamos con arrepentimiento, con un pesar en nuestra alma, porque si no, no estamos pidiendo perdón en forma sincera, y cómo lo otorgamos también con una disposición de fe en nuestro corazón para perdonar a las personas cuando nos piden, nos solicitan perdón. Hay personas que fueron dañadas por acciones y palabras de un padre y una madre y nunca han perdonado. Y han pasado más de 30 años y no han perdonado. Y yo te digo en esta mañana, tú tienes el poder para perdonar, ya que tienes la ayuda de Dios en tu vida. Repito, tú y yo tenemos el poder para perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Me estás diciendo, pastor, me estás sugiriendo que perdone a personas que ni siquiera me están pidiendo perdón, que ni siquiera reconocen que me han dañado hace años y tampoco me están pidiendo perdón. ¿Me estás sugiriendo eso? Sí. Eso es lo que me atrevo a sugerir en esta mañana, basado en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la presencia de Dios y la ayuda de Dios para perdonar aún cuando personas no nos piden perdón. Si alguien te ha dicho palabras hirientes, ofensivas, dañinas, necesitas perdonar a esa persona, aún si él o ella nunca te pidieran perdón. ¿Por qué? Porque si tú no estás dispuesto a perdonar a alguien que no se ha arrepentido, que no te pide perdón, entonces estás permitiendo que un árbol crezca dentro de tu vida. ¿Has escuchado que Jesús habló de semillas? ¿Y has escuchado que Génesis dice que cada árbol da fruto según su género? Es de acuerdo a su género preciso, como tú lo plantas. La misma semilla que plantas dice que va a crecer la misma especie de árbol y va a crecer y va a dar fruto. Así que ese árbol que va a producir el fruto de la amargura, tú tienes que saber tratar con él. Y la única manera de cortar ese árbol que es malo es por medio del perdón. Cuando alguien nos ha herido, nos ha ofendido, lo normal es que en nuestra alma tenemos un sentir de amargura. Puede ser también de dolor, puede ser también de ira en contra de la persona, puede ser también de un deseo hasta de venganza. Se levantan cosas negativas en nosotros. ¿Por qué? Porque alguien nos ha herido, alguien ha causado una ofensa dañina en contra de nosotros, y entonces allí se queda esa semilla. Y si esa semilla no es
tratada, no es vista, crece indefectiblemente, como dice Génesis, como Jesús enseñó. Va a crecer y se va a convertir en un árbol feo, en un árbol malo, en un árbol de amargura. Y hay personas que sin darse cuenta viven bien la vida, pero con una persona solamente, o quizás dos, que los dañó. No es que los hayan dañado 100 personas, no es que tengan 100 malos recuerdos, no, de repente una o dos personas, pero nunca perdonaron. Y puede ser un familiar, muchas veces eso pasa, una mamá, un papá que dice algo, actúa de una forma, habla de una manera que hemos quedado heridos, sellados con esa herida, y de pronto el papá y la mamá no lo notaron. Pensaron que estaban corrigiendo, pensaban que estaban ayudando, pero lo hicieron de una forma que causó herida y quedó daño. Y de pronto han pasado 20 años o 30 años y hay personas que no han perdonado eso. Y ese árbol ha crecido. Y la palabra dice que cuando un árbol crece, entonces sigue produciendo semillas. Y esas semillas caen a tierra. Por eso es que tú puedes plantar un árbol de una especie y si ese árbol está en la condición apropiada después de unos años, crecen varios árboles alrededor de lo mismo sin que los plantes. Porque las semillas caen, vuelan y están allí y crecen. Y de pronto hay personas que viven la vida intentando vivir de la mejor manera, pero tienen un recuerdo de hace 30 años que tu papá te hirió, te dañó. Y sigues con ese, ya no tan solamente recuerdos, si somos bíblicos, con un árbol de amargura que está dando frutos amargos, penosos, feos, lamentables. Y tú no lo dices a nadie, pero ahí está produciendo ese tipo de frutos. Y esas semillas entonces son llamadas a que no florezcan más, porque si no de pronto se hace como un bosquecito de árboles que tú no quieres que existan en tu vida. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 3, el versículo 2. Está hablando Juan el Bautista que vino a compartir las buenas nuevas, a abrir el camino para Jesús. Y él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si seguimos leyendo en el versículo 10, estamos en Mateo capítulo 3, dice, además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Notemos que cuando Juan Bautista está hablando acerca del arrepentimiento, él estaba enseñando una nueva forma de vivir, una nueva forma de acercarse a Dios, y está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, viene tras mío alguien que yo no soy digno de, agachado, amarrar las correas de sus sandalias. Él va a venir a traer la salvación del cielo. Él va a venir a traer una nueva clase de vida. Y él está diciendo, implica arrepentimiento. Y cuando Juan Bautista está hablando de arrepentimiento, está hablando que hay un hacha que está lista. ¿Para qué? Para cortar árboles. Dice, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Quiero darte buenas noticias en esta mañana. Tú y yo tenemos un hacha, que es un instrumento importante que Dios nos da para detectar qué árbol o qué árboles no son buenos. Son árboles de pronto de amargura, puede ser uno. Otro árbol puede ser un árbol de tristeza, de depresión, porque algo sucedió en el pasado y no ha salido de ello. Pero Juan Bautista está explicando que hay un hacha puesta lista a la raíz para ejecutar, para cortar árboles. Y esa herramienta única en la Biblia para poder cortar árboles de amargura, de tristeza, por cosas del pasado, se llama el perdón. No hay otra herramienta. Entonces tú puedes decir, pero esa persona me dañó hace más de 30 años. Cuando se dé cuenta y me pida perdón, entonces ahí tocaré el tema. Porque sí, de pronto quiero perdonar a esa persona porque es mi mamá, pero nunca me ha pedido perdón. Y estás equivocado. Porque Jesús no enseñó
que solamente debemos perdonar cuando nos piden perdón. No, Jesús enseñó que debemos de perdonar aún a los que nos están causando daño y no nos están pidiendo perdón, sino que nos siguen haciendo daño. Por eso es que el perdón es un arma sumamente poderosa. Una de las más poderosas en la Biblia es el perdón como un arma, como una herramienta, como un instrumento. ¿Por qué? Porque tu mamá que te dañó hace 30 años, de pronto muere en unos años más y nunca te pidió perdón. ¿Y qué vas a hacer entonces? Si estabas esperando que tu mamá reconozca que se equivocó y que te pida perdón y tu mamá no reconoció, tú nunca hablaste el tema, tú nunca lo tocaste y de pronto tu mamá ya no está más en la tierra. Hay personas que se han quedado con árboles de amargura por décadas, aun cuando personas ya no viven, ya no están con vida, ellos siguen viviendo con un árbol de amargura que esas personas hace muchos años causaron en ellos un dolor, una amargura, una ofensa, daño, y se quedó allí. Y la Biblia dice que ese árbol de amargura tiene una raíz de amargura, dice el apóstol Pablo, que cuando no perdonamos, dice que crece una raíz de amargura, y si la raíz crece, entonces después el árbol crece, y Pablo dice que da todo fruto negativo en nuestras vidas. Así que muy importante y con mucho amor les comparto este punto. Nosotros somos llamados a usar palabras, porque a través de palabras somos heridos. También con palabras somos llamados a perdonar. Y el ámbito espiritual está expuesto a nuestras palabras del corazón. Así que cuando tú entiendes que necesitas perdonar, perdona y hazlo de una vez, y hazlo rápido, porque de pronto has esperado décadas y nadie te dio esta buena noticia. Tienes tú la capacidad de perdonar a personas que nunca te van a pedir perdón. Y tienes que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque de pronto está creciendo el árbol y tú tienes el hacha. Y dice la Biblia, tienes el hacha lista, colocada en la raíz. Solamente tienes que dar el golpe. Y ese golpe es contra el enemigo. Porque el único interesado que nosotros no perdonemos y que vivamos con raíces de amargura, que produzcan después árboles de amargura, es nuestro enemigo. Él quiere que tú vivas infeliz, triste, deprimido, fastidiado, amargado por cosas que en el pasado otras personas te hicieron. Por eso Jesús dijo, miren, aquí está, abrió la cortina. Dijo, este es el enemigo. Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tengo una buena noticia en este día. La buena noticia es que cuando tú y yo perdonamos, así sea difícil, pero perdonamos, estamos dando lugar a que la vida en abundancia que Jesús vino a dar pueda meterse en nosotros, pueda fluir en nosotros, pueda manifestarse en nosotros. Solamente cuando perdonamos, Jesús habló del perdón muchísimo. Él dijo, si estás listo a dar una ofrenda, estás feliz en el templo alabando al Señor con buena música y viene la hora de la ofrenda y estás listo saliendo por el pasillo para la ofrenda, pero recuerdas que tienes falta de perdón contra alguien. Mire, Jesús lo puso de esa manera, ¿para qué? Para que nos llame la atención. Imagínate tú aquí alabando al Señor y sales con tu sobre porque estás agradecido y quieres dar una ofrenda al Señor. Jesús dijo, si en medio del pasillo te acuerdas que tienes algo contra alguien, no salgas a dar la ofrenda. No te quedes en lo que continúa el servicio. Porque es más importante que salgas y pidas perdón a ese alguien. O salgas y perdones a ese alguien. El perdón es tan importante para poder pedirlo con un corazón arrepentido y hablar con la persona y pedir perdón a esa persona, porque realmente sientes hacerlo y lo dices con palabras adecuadas. No es quizás me equivoqué, disculpa porque lo hice. No, esas no son las palabras adecuadas. Las palabras adecuadas son las que están en la Biblia. Estoy arrepentido, me siento triste, te he afectado, te he dañado.
te dije cosas o hice tal cosa que te dañó y me siento triste por haberlo hecho, por haberlo dicho. Te pido que me perdones. Cuando tú haces eso, están saliendo palabras de poder, son poderosas. Cuando tú pides perdón a alguien, son palabras llenas de poder, porque si esa persona agarra tu corazón, porque te estás conectando con palabras, agarra tu corazón y sabe que ese sentir tuyo es sincero, esa persona te perdona entonces. Y cuando eso sucede, la vida en abundancia viene en esa relación. Viene restauración, viene nuevamente amistad, viene nuevamente un proceso de comenzar algo que se perdió. ¿Por qué? Porque son palabras las que nos unen y las que nos conectan. Y si tú necesitas otorgar perdón a alguien, lo mismo. Perdona a personas cuando vienen a pedirte perdón, pero también perdona, como hemos compartido hoy día, cuando las personas no te piden perdón. ¿Qué haces? Te juntas con Dios, que es amor. Hablas con Él, te pones de acuerdo con Él, con su palabra y dices: Dios, esta persona, mi mamá, que hace 30 años me afectó de esta manera, no se acuerda, no reconoce, para ella no fue nada de pronto, pero para mí sí, quedé dañada. Quiero perdonar a mi mamá hoy día. ¿Cómo? Como me estás enseñando en tu palabra. Quiero actuar como Jesús me enseñó. Entonces, en el nombre de Jesús, decido de una vez y para siempre perdonar el daño que mi mamá me hizo. Y cuando tú hablas esas palabras de tu corazón, Dios las escucha y son poderosas. ¿Por qué? Porque te haces libre. Dios te hace libre por el poder de esas palabras y te liberas. Y quedas libre, entonces esa carga, esa culpa, ese dolor, esa tristeza sale de ti. Y también puede ser un proceso, que es una realidad desde ese momento, pero te toma un poquito de tiempo de pronto pensar, actuar diferente. Y un día vas y le abrazas a tu mamá y le dices: mamá, te amo mucho. Quiero decirte que te perdoné de tal cosa. Cuando era niño, cuando era joven me dijiste tal cosa que me dañó, pero te he perdonado. Y tu mamá de repente va a decir: hijita, yo ni me acordaba, yo también te pido perdón. Y de pronto te va a abrazar o va a hacer lo que sea, pero lo importante es que tú ya hiciste lo correcto. ¿Qué hiciste? Perdonaste. Amén. Las palabras de perdón son poderosas, se unen al corazón de Dios junto con el tuyo y hacen grandes cosas. Número 2, las puertas de la alabanza. A mí me encanta ayudar a las personas a experimentar el gozo, la llenura, la alegría, la paz que viene cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios. Es una de las emociones más grandes que yo tengo en mi vida como persona. Aparte de ser un predicador, aparte de ser un pastor, es una de las emociones más deleitosas, más agradables, más disfrutables que tengo. Estar en la presencia del Señor y disfrutar de lo que Él es. ¿Y cómo me acerco a la presencia de Dios? Con palabras. Busco palabras de gratitud, las saco de mi corazón. Busco palabras de alegría, de exaltación, de alabanza y las saco de mi corazón. Y digo: Señor, estoy tan agradecido por lo que tú eres. Eres mi Padre. Te conozco, me has perdonado todo mi pasado y ahora estoy unido a ti y tú me amas por encima de todo y quieres lo mejor para mi vida y yo quiero estar en tu presencia y quiero agradecerte y quiero alabarte. Entonces es tan importante, amados, que nos movamos a la presencia del Señor con las palabras correctas. El salmista dijo en el Salmo 45: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi Dios mi cántico, mi lengua se convierte en pluma de escribiente muy ligero. Entonces busca las palabras y dale gracias a Dios por cosas personales que Él ha hecho en tu vida, por cosas que Él está haciendo, pero son con palabras que te acercas a la presencia de Dios y la presencia de Dios se manifiesta en ti en respuesta a palabras sinceras de tu corazón. ¿Cuántos aman poder entrar a la presencia del Señor? La dirección de Dios, su dirección es la alabanza. Ahí siempre nos encontramos con Él. Por eso dice la palabra que en su pueblo hemos sido llamados a alabarle al Señor.
El rey David decía: yo me alegré con los que han decidido ir a la casa del Señor para adorarle. Así que nosotros somos llamados a deleitarnos. Isaías capítulo 60 dice así: nunca más se hablará de violencia en tu tierra, ni de destrucción o quebrantamiento en tu territorio, sino que llamarás salvación a tus muros y a tus puertas alabanza. Notemos que este pasaje dice que nuestras puertas son llamadas alabanza. Y podemos entrar en una forma corporativa en alabanza por estas puertas. Podemos entrar también en una forma individual. Cuando hablo de corporativo no significa que una empresa se hace espiritual, no. Significa que así como ahora, por ejemplo, cuando hemos estado cantando al Señor con música, con cánticos, entonces la presencia del Señor está ahí manifestándose. Y si tú cierras tus ojos un momento y abres tu corazón, te vas a dar cuenta: aquí está Dios. Y yo quiero hablarle, quiero cantarle, quiero decirle cosas mientras todos están cantando. ¿Por qué? Porque Dios está aquí y yo lo amo. Y en forma corporativa, entonces la Biblia habla mucho. La palabra habla mucho en cuanto a alabarle al Señor en forma conjunta, adorarle en forma unida. También habla de orar en una forma unida. Cuando hacemos estas cosas, estamos juntos buscando la presencia del Señor. Dios nunca se escapa, Dios nunca se esconde. Dios se para en el medio y dice: aquí estoy, porque yo moro en medio de la alabanza de mi pueblo. Y Él está siempre. Este local a las 5 de la mañana está vacío, pero cuando yo recuerdo: Señor, tú estás ahí, tu presencia está allí. ¿Por qué? Porque Él anhela tu corazón. Él anhela tus cánticos, Él anhela tus palabras, Él anhela que tú estés interesado en Él. Y cuando tú vienes aquí, después de unas horas, cuando llenamos este lugar, su Espíritu está aquí. Y Él está anhelando que tu corazón se junte con el suyo. Por eso es tan bello poder juntarnos con anticipación. Y cuando estás aquí, cierra tus ojos solamente por no distraerte. Cerramos los ojos cuando oramos por no distraernos. Si podemos orar con los ojos abiertos sin distraernos, está bien. Igual cuando cantamos, yo te invito a que cierres tus ojos y solamente estés pensando en tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? ¿Qué significa Él para ti? ¿Qué es lo que Él ya hizo en tu vida? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Y cómo tú te estás relacionando con tu Dios. Entonces viene un deleite. El salmista dijo en el Salmo 16:11: en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo. A tu diestra delicias sin contar, y son para siempre. En la presencia de Dios, entonces tú te llenas de su paz. Tú te llenas de una nueva dosis del amor de Dios en tu vida. Sí, el amor de Dios mora en nosotros, pero es como que nos cae una nueva dosis. ¿Por qué? Porque le estamos cantando, le estamos adorando, estamos en su presencia. Y Dios disfruta que su pueblo, como tú y como yo, estemos unidos en su presencia. Por eso el domingo es importantísimo. Qué bien que dejas cualquier cosa el domingo para estar en la casa del Señor. Te felicito, es bíblico, pero es importante para ti y para tu familia que tengas como una forma normal de expresión de buscar al Señor junto con todos los otros que queremos igual que tú, y nos unimos entonces en su presencia. Y cuando cantamos como lo hacemos aquí, muchas veces en medio del cántico hay un reporte al final o al día siguiente decir: Dios me sanó. Tenía una hernia en la columna, se fue el dolor, visité al médico la siguiente semana y esa hernia ya no existe en mi columna. Entonces Dios es un Dios milagroso. Donde estamos, Dios se está moviendo en sanidades, prodigios, milagros. ¿Por qué? Porque venimos y nos encontramos con Dios y su presencia está con nosotros, pero también debemos hacerlo en forma individual. Te separas unos minutitos. Ayer hablaba con un artista de la iglesia y me decía: pastor, yo no lo hago en la mañana de madrugada, pero lo hago en la tarde o en la noche, y me separo un tiempito para buscar a Dios, para estar en su presencia, para leer su palabra. Yo lo felicité, le dije: está muy bien a la hora que lo haces, lo importante es que lo sigas haciendo. Y ¿sabes qué le dije? Métele un poco más de ganas, porque tú y yo debemos buscar a Dios con ganas. Él es digno de que le busquemos. Él es digno que no lo rechacemos. Cuando pasa un día, 2, 3 y tú no buscas a Dios, ¿sabes qué está pasando? Él te anhela. Y cuando no lo buscamos, lo estamos rechazando a Él.
Tenemos citas de trabajo, tenemos citas de distracción, tenemos citas de matrimonio, tenemos cita con los hijos, tenemos tantas labores que hacer y de pronto pasan varios días y no tienes un tiempo con Dios. Yo te animo a que cada día elijas un lugar, un tiempo específico y le abras tu corazón y digas: Dios, aquí estoy. Estoy buscando tu presencia, anhelo estar contigo. ¿Y qué haces? Buscas palabras de tu corazón. Esas palabras te conectan a la persona maravillosa, majestuosa, única, que es ese Dios que te ama. ¿Cuántos quieren hacer esto cada día? No esperemos solamente el domingo, hagámonos el domingo como una fiesta, pero cada día en nuestras casas traigamos un despertar. Tú y yo podemos traer un despertar en nuestra relación con Dios. ¿Sabes cómo? Buscándolo con un deseo único cada día, buscándolo con anticipación. Cuando estamos allí, cierras tus ojos y abres tu corazón y el Señor está allí contigo. Cada vez que estamos con el Señor nos levantamos de nuestras rodillas, o si estamos sentados o como estamos, nos levantamos diferente. ¿Por qué? Porque en su presencia no solamente hay plenitud de gozo, en su presencia Él nos transforma, nos mejora, nos renueva, nos fortalece, nos cambia. Él es un Dios de cambio. ¿Cómo experimentamos los cambios más importantes de Dios? Cuando estamos en su presencia. Decimos: Dios no me está cambiando, Dios no está arreglando eso, pero Él necesita el tiempo. ¿Y sabes cuál es el tiempo? Cada día busca a Dios a solas, porque su presencia está disponible para ti y para mí. Y en su presencia no hay un fin, no se termina. Aprendemos algo, nos alegramos de algo, somos corregidos en algo, somos enseñados en otra cosa, y en su presencia cada día tenemos un deleite continuo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Quédate con eso en tu corazón. De pronto hoy necesitas perdonar a alguien. De pronto hoy necesitas venir delante de Dios y decir: sí, no necesito ya que alguien me pida perdón. Tengo una resolución en el corazón. Tengo palabras para perdonar a esa persona que me dañó y tú las vas a recibir, Dios. Quizás hoy día también es el día para otorgar perdón, para perdonar, como he dicho, pero también para pedir perdón a alguien. Quizás hoy es el día para ir a la casa de un amigo, o por lo menos poner en tu agenda qué día de esta semana vas a ir donde ese amigo, donde ese familiar que hace tiempo no tienes una buena relación y tú te equivocaste. No pienses cuánto se equivocó él. No, ese no es el negocio. No pienses qué dijo él. No, ese no es el asunto. Dios está diciendo: ¿qué puedes tú restaurar de lo que hiciste o de lo que dijiste? Ese es el tema con Dios. Y si tú tienes algo para restaurar con palabras sinceras, márcalo ahora y que no pase esta semana. Ve y busca a esa persona y habla palabras sinceras de tu corazón. No recatees los términos, sé amplio. Di lo que quieres decir. Me equivoqué, te dañé, dije algo que me entristece, tengo un pesar, te pido perdón. Valoro tanto tu persona, tu amistad, y todo este tiempo no hemos estado como antes. Vamos, el Espíritu Santo te va a ayudar. Padre, te damos gracias en esta hora por ayudarnos a todos. Te damos gracias. Se desata una unción para actuar con el perdón, Padre, ahora mismo. Personas ahora mismo están tomando esa unción y van a actuar. Van a perdonar a otras personas, pero van a pedir perdón también a quien corresponde. Y van a entrar en palabras de poder que trae vida abundante. Gracias, Señor. Hablo con personas también que tienen una invitación para renovar tu comunión con Dios, para traer un despertar, un avivar. ¿Cómo lo hago, pastor? Busca al Señor cada día. Sácale tiempo para el Señor y dile: Señor, aquí estoy estos minutitos. Te he sacado estos minutos porque te amo, te anhelo, te necesito también. Decide avivar tu comunión con el Señor. Decide no rechazar, porque Él cada día te espera. Decide buscarlo y avivar esa comunión con el Señor. Mientras estás orando, si hay personas que necesitan
recibir a Jesús en su corazón y quieren hacerlo, donde quiera que estés, si no tienes a Jesús en tu corazón y quieres hacerlo, repite esta oración. Señor Jesús, gracias por amarme. Hoy te entrego mi vida, lo hago en fe. Te pido que perdones todos mis pecados. Me uno a ti para siempre. En tu nombre oro. Amén y amén.